Comenzamos este lunes de forma especial porque está con nosotros el presidente de ICARE, Lorenzo Gamburi. Lorenzo, gracias por estar en CNN Chile. Carlos, privilegio estar acá. Lorenzo, hablemos un poco del momento económico. Se espera que en octubre el Banco Central informe el primer crecimiento anual. Ya llevamos algunos IMACEC desestacionalizados, 4 consecutivos de crecimiento, pero anual no habíamos tenido desde febrero. ¿Podríamos decir que estamos en un momento de reactivación económica a su juicio? Yo creo que sí, tuvimos un trimestre de menos 15, cuando vemos un septiembre de menos 6, claramente hay una reactivación, hay sectores muy dañados aún, pero claramente se ve un repunte y la estimación anual que está en torno al 5% de caída. Y yo creo que hay que hacer la reflexión, que es la caída más fuerte que hemos tenido en muchos años, pero es la menor caída en la región y es menor que el promedio de la OECD, y por lo tanto, cuando somos tan autocríticos, creo que es bueno hacer este benchmark y comparar, porque efectivamente el país ha tenido una reacción muy superior a la que habríamos esperado en ese menos 14, menos 15% del segundo trimestre, y por lo tanto en ese sentido yo soy optimista, digo. Y no solamente usted, sino que la mayoría de los empresarios, de acuerdo a la medición que hacen ustedes con el Adolfo Ibáñez, el IMSE, que por primera vez está en terreno optimista. ¿Por qué están optimistas? ¿Cuáles son esos factores que ustedes los tienen así? A ver, yo diría que estamos optimistas en términos de que la pandemia se ha gestionado bien, entendiendo que es algo que el mundo aprendió a gestionar y por lo tanto no había un referente. Creo que efectivamente el gobierno ha hecho una gestión muy razonable de la pandemia y por lo tanto vemos que la apertura coincide con el inicio de la primavera y el verano y todo diría que tenemos un próximo trimestre positivo. Hay mucha incertidumbre. Déjame darte un ejemplo. Si tú dices, bueno, va a haber una vacuna, pero viene el verano y después el otoño, todo diría, si tú miras las temperaturas, que a nivel de la segunda semana de marzo, tú deberás tener un rebrote. Dices, bueno, pero la vacuna ya va a estar vigente. Entonces, obviamente estamos llenos de incertidumbre, pero el sector empresarial tiene por definición un ADN de optimismo, de vamos para arriba, de recuperemos, y yo veo esa energía. Ojo, cuando hablo del sector empresarial, hablo de 300.000 empresas, de 1 millón de emprendedores. Creo que tal vez los empresarios hemos cometido el error de dejar que se establezca como el criterio de que empresas son las grandes empresas en Chile. En realidad hay 1 millón de empresas que facturan todos los meses, hay 300.000 empresas. Hay 6,8 de 8 millones de empleados están en el sector empresarial. Y por lo tanto el rol de las empresas va mucho más allá de producir servicios, porque cobijan a un porcentaje muy importante de la población del país. Ahora, las grandes empresas están dando buenas noticias porque según la Corporación de Bienes de Capital, lo vamos a ver más adelante en el programa, está subiendo la inversión, ya no solamente en 2021, sino que también este año, 2020, y también hasta 2024. ¿Usted está viendo también ese optimismo y que empiezan a sacar un poco la billetera que estaba guardadita en los últimos meses? Yo como que creo que hay que ser prudente cuando uno habla de las empresas, porque estamos hablando de muchas empresas. Sí. Yo veo que efectivamente a nivel de las empresas más significativas del país no veo que la agenda de inversiones se haya detenido, muy por el contrario. Sí veo un conjunto de empresas muy dañadas y que más que invertir están preocupadas de sobrevivir. Veo el mundo de los emprendedores que han estado con mucha dificultad, pero saliendo adelante. Entonces yo diría que sí, yo diría que las incertidumbres asociadas a la pandemia se han ido despejando. Y obviamente aparecen otras incertidumbres que pueden ser significativas al momento de hablar de inversiones al 2024, pero veo un sector empresarial con mucha energía, con mucha ganas. Vamos a vivir probablemente unos 6 meses en el mundo en que los recursos monetarios van a ser económicos. La plata va a ser barata en el mundo, hasta que los bancos mundiales reaccionen, y por lo tanto hay una oportunidad para Chile de captar recursos para invertir. Y por lo tanto, todo lo que hagamos por despejar incertidumbres va a ser muy bueno para el país. Estamos hablando, antes de empezar la entrevista, de que ustedes en ICARE, han hecho una serie de seminarios sobre la nueva Constitución. Y quisiera preguntarle, ¿la nueva Constitución es un foco de incertidumbre o oportunidad para las empresas? A ver, yo creo que es una oportunidad para el país de construir la casa de todos, pero bajo ese entendimiento que es la casa de todos. Creo que despejar esta legitimidad de origen de la Constitución es relevante, pero también somos realistas de que el proceso que vamos a vivir es un proceso inédito, que tiene grandes oportunidades, pero también tiene muchos riesgos,
Y por lo tanto, nos hemos propuesto en ICARE ser un punto de encuentro, ser un lugar donde se discuten las distintas posiciones en torno a los distintos temas constitucionales, que son muchos. O sea, piensa tú, estamos hablando desde si vamos a hacer un estado de bienestar de derecho, si vamos a tener un estado pluricultural o plurinacional, si vamos a tener un gobierno que está considerado como centralizado o distribuido. Hay muchos temas que van a salir en la constituyente, en lo cual las personas en general sabemos poco, y lo tanto ICARE se ha propuesto, a través de un programa que le hemos puesto 2/3, punto de encuentro, Sí. el poner esos temas con una dimensión didáctica, pedagógica, de manera que la gente pueda ir entendiendo cada uno de esos temas, de manera que cuando llegue el momento de elegir los constituyentes y apoyar ese proceso, la población esté lo mejor informada posible. Y ese es nuestro foco. ¿Y la empresa debe estar representada por los empresarios directamente como constituyentes? ¿A usted le gustaría que algún empresario conocido, no tiene por qué ser el mayor empresario, pero sí uno reconocido, que esté ahí dentro de los constituyentes elegidos? No representando a las empresas, pero sí representando su experiencia. Sí, exacto. Claro, o sea, yo esperaría que profesionales, ejecutivos de las distintas empresas puedan ser constituyentes en su carácter de personas, y aportarle al país una mirada que es complementaria a la que va a venir de los dirigentes sociales, de la gente de las universidades, de la gente de los sindicatos. Creo que la oportunidad que se ha dado Chile es única, y el sector empresarial o las personas que vivimos en el sector empresarial obviamente tenemos que participar, ya sea promoviendo gente que vaya a la constituyente, ya sea poniendo las ideas, ya sea como hacemos en ICARE, promoviendo pedagogía, pero creo que vamos a vivir algo que va a definir los próximos 30 años de Chile. Sí, se lo pregunto porque generalmente cuando hay temas difíciles, el sector privado de nuestro país, y lo sé yo de primera fuente, es más bien reacio a hablar. Mejor dicen, esperemos, sector privado calladito, que pase la ola. ¿Cree que este no es un momento de esa práctica, sino que tienen que ir, tienen que hablar, tienen que defender sus posiciones, defender también por qué creen que el sector privado en Chile lo ha hecho bien a juicio de ellos? Yo creo que el sector empresarial tiene que sacar su voz y tiene que decir primero qué es lo que hace, qué es lo que le aporta al país, cómo colaboramos a hacer un mejor país, no necesariamente a hacer una mejor empresa, pero nuestro convencimiento es que si hay el espacio para crear buenas empresas, buscamos mercados cada vez más competitivos, el país va a crecer, la gente va a tener mayor riqueza, va a haber mayor bienestar. Y por lo tanto creo que el aportar la mirada del sector empresarial al país siempre es relevante, y puede que detrás de tu pregunta hay una afirmación, ¿no es cierto? Que históricamente el sector empresarial ha estado como más bien concentrado en lo propio, y yo creo que es un error, y creo que es importante que la gente sepa lo que hacen las empresas, pero fíjate que es súper interesante, desde el momento que nos pusimos sector empresarial, tú puedes decir, bueno, este es un sector del país. Y cuando lo analiza, está completamente enervado al país. Provee empleo, fluyen impuestos. Nuestros colaboradores viven en comunidades. Hoy día, desde el fenómeno del 18 de octubre, veo a las empresas mirándose a sí mismas diciendo, ¿cómo colaborar más? No podemos seguir esperando que los problemas sociales los va a resolver el Estado. Ojalá los resuelva, pero mientras tanto, hubo un fenómeno maravilloso después del 18 de octubre en que nuestros colaboradores buscaron cobijo en las empresas, y en las empresas empezamos a conversar de todo tipo de temas con nuestros colaboradores, y aprendimos mucho de ese proceso. No sé si me entienden. Entonces, no solo tú provees empleo, no solo pagas impuestos y produces bienes y servicios, sí que nos hemos dado cuenta que hay un rol de las empresas en términos de apañar a nuestros colaboradores, influir en las comunidades. Lo que ha dicho el sector forestal, por ejemplo, de decir, bueno, yo no puedo estar desarrollando una actividad importantísima para el país sin darme cuenta que en mi entorno hay problemas sociales relevantes. Bueno, el hecho de que el presidente de CMPC diga públicamente que tiene que haber escaños reservados para gente del pueblo mapuche, él mismo ha tomado clases de mapudungún, precisamente por eso. Entonces, lo que creo que hay que poner el foco en que, primero, las empresas son animales vivos, vienen haciendo esta reflexión de mucho antes, decir, cómo yo pongo en mi propósito empresarial no solo el generar rentabilidad para el accionista, que es lo primero, sino que cómo le genero un beneficio a mi cliente, a mis colaboradores, a las comunidades donde vivo, cómo genero valor para el país. Entonces creo que
El proceso del 18 de octubre aceleró esto, porque nos hizo ver, y ahí yo creo que es muy honesto, creo que la élite de este país aprendió a mirar cosas que no había visto. Y Lorenzo, algo que no hemos visto y que ha sido acelerado en el último tiempo es el tema más polémico en cuanto a economía y política ahora, que es el retiro de fondos de pensiones. ¿Cómo lo ve ICARE ese fenómeno? Bueno, a ver, ICARE es un punto de encuentro y por lo tanto ICARE no tiene una posición editorial. Corrijo entonces, ¿cómo lo ve el presidente ICARE, Lorenzo Camuri? Bueno, yo publiqué una carta hoy día en el Mercurio respecto a este tema. Yo creo que una de las cosas maravillosas que ha tenido este país en los últimos 40 años, que ha sido prestigiado en el mundo entero por sus políticas públicas, y Chile tenía el privilegio de contar con muy buenos técnicos en distintas materias, y si bien la política es la que manda, de alguna manera se escuchaba la opinión de los técnicos. Creo que aquí no ha sido el caso y efectivamente se está... ¿Fue un error no escuchar a los técnicos? Absolutamente. Yo, a ver, déjame decirte, o sea, creo que un segundo 10%, primero, no apunta a resolver el problema de la gente que más necesita hoy día, no focaliza la solución. Tercero, le impone al Estado un futuro gasto del orden de 3.200 millones de dólares en el pilar solidario. Cuarto, no atiende la agenda social específica. Y quinto, se sostiene en una afirmación que es completamente inexacta. Cuando tú dices, bueno, yo tengo que aprobar, yo he escuchado parlamentarios que dicen, yo tengo que aprobar esto porque el gobierno no ha estado. Y uno dice, mire, en esta crisis probablemente nadie anticipó, ninguno de nosotros, todo lo que iba a ocurrir. Pero hasta ahora las ayudas del Estado son casi 8,2, 8,3 puntos del PIB. Y eso es más que toda la región. Y se compara con Alemania. Entonces uno dice, sí, el Estado puede llegar un poco tarde, pero la cantidad de recursos que ha puesto a disposición del país para salir de la crisis son significativos. Entonces, fíjate bien, leo a nuestros parlamentarios, por los cuales yo voté, diciendo, tengo que aprobar esto que no me gusta. Fíjate que es una mala política pública, pero la tengo que aprobar porque el Estado no ha llegado. Digo, bueno, fundamentame eso. Y ese fundamento no está. Por lo tanto, yo esperaría que haya sensatez, que se corrija y que efectivamente volvamos a políticas públicas que apuntan a dónde está el problema. Te doy un ejemplo. Todo el mundo del emprendimiento, el millón de emprendedores que hay en Chile, el Estado los apoyó a través del FOGAPE. La primera cuota del FOGAPE se vence ahora. Obviamente en abril pensábamos que en noviembre íbamos a estar fuera de la crisis. Entonces necesitas focalizar. Y de ahí que se ha desprestigiado la letra chica. Bueno, pero las políticas públicas tienen que ser focalizadas. Entonces yo creo que es una mala política pública, pero es mi opinión personal, y creo que está el espacio en el Senado para que esto se corrija. Y dentro de las conversaciones que tiene con sus pares, ¿creen que está en peligro o que puede ser el principio del fin de las AFP como las conocemos hasta ahora? Yo creo que hay un riesgo significativo, porque cuando uno ve que la razonabilidad de lo que se está haciendo no tiene que ver con la política pública, tiene que ver con alguna agenda distinta que no está explicitada, creo que está en riesgo el modelo de pensiones. Pero creo que eso es secundario. Lo que hay que entender es el país necesita hacer políticas públicas que apunten a resolver el problema de las personas. Y esto no está resolviendo, esto está haciendo daño, está generando, es tremendamente regresiva. Bueno, que yo soy optimista que esta semana van a pasar cosas que permitan corregir, pero es muy importante que en medio de la crisis... Fíjate que... ¿Cree usted que va a haber un acuerdo en la reforma de pensiones que frene el segundo retiro? Yo esperaría, o que se corrija, o que el segundo retiro esté asociado a gente que efectivamente ha tenido pérdidas del ingreso significativas. En el primer retiro yo pude retirar mi fondo, no lo hice, pero yo podría haber retirado mi fondo de pensiones sin el 10%, sin pagar impuestos, pero por favor, ¿dónde estamos? En un momento en que el país el próximo año vamos a estar en un endeudamiento fiscal en torno al 40% del PIB, y por lo tanto los espacios para más ayuda se van estrechando. Chile tuvo la reacción que tuvo. Fíjate bien que es importante. Chile ha caído menos que el promedio de la región. Chile va a caer menos que el promedio de la OCDE. España, Inglaterra van a caer 2 dígitos. Entonces dice, ¿qué logró que la crisis nos afectara menos? Las buenas políticas públicas de muchos años. Si el país hubiera tenido un 40% del PIB de deuda, no habría tenido el espacio que ha tenido. Y el próximo año vamos a estar en ese escenario. Entonces creo que hay que ser prudente, hay que focalizar, y creo que está la oportunidad todavía para corregir el proyecto. Lorenzo Camuri, presidente de ICARE, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Carlos. Hacemos la pausa y al regreso en Agenda Económica les contamos